o libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Eso fue una frase de Madame Roland en los años 1793. Pero en el día de hoy nosotros vamos a trabajar con el tema liberados para su gloria. Y con nosotros nuestro hermano Julio Gaba. De verdad, contentísimo de poder llegar a ustedes un día más, un lunes más, poder llevar un tema tan glorioso como liberados para su gloria. Gracias a ustedes por estar en sintonía, tanto en Radio Ven, como también las personas que nos siguen por YouTube y ven lo que este programa y otros programas de la Iglesia de Dios de la Profecía a través de Mundo Cristiano. Recordando que este programa es un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nosotros estamos ubicados en la Espaillat 86, aquí en la Romana, República Dominicana. Estamos ubicados al este de República Dominicana. Así es. Así es. Señor, inmediatamente nosotros, queremos entrar al tema que nos ocupa. Los caballeros tuvieron una actividad el viernes, estuvo bien, de verdad que sí, felicitamos al líder del área, el líder del distrito, perdón, nuestro hermano David Ulises, que estuvo a cargo de esa actividad. Pero entramos inmediatamente, Gaba, ya que iniciamos en el mes de la patria y se habla mucho de libertad. Totalmente. Que dicho sea de paso, nuestro escudo ciertamente tiene impregnado una cita bíblica que de verdad nos llena de orgullo. Así es. Romano 8:32. Romano 8:32. No, ¿qué? No, Juan. No, Juan. ¿Y qué Romano? Juan. Déjame buscar a Juan para... Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que en efecto es la premisa de la libertad. Cierto. Que es exactamente la verdad. Cierto. Y esa verdad es Jesucristo. Ciertamente. O sea que entendamos nosotros que la tijera que corta la esclavitud se llama la verdad. Claro que sí. Entonces, por eso es tan importante nosotros conocer de lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que se corresponde a la realidad. Una definición sencilla. Como diría, ¿cómo se llama este gran teólogo? Agustín de Hipona. Sí. Ese fue una de las... La libertad cristiana no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor. Así es. La gloria de Dios. Exactamente, la gloria de Dios, la fama, que se conozca el carácter de nuestro Señor a través de nuestra libertad. La razón de la libertad no está basado en la libertad del individuo como tal, no, que es un regocijo. Así es. La libertad siempre, en cualquier ámbito que exista, es un regocijo para quien la reciba. Así es. Sin embargo, en esta ocasión no es una gloria en sí misma, sino para dar gloria a quien libertó. Así es, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en este mes estaremos hablando de ese tema tan importante, ya que se ha concebido tanto el término de libertad de una manera mal aplicada y de una manera... pudiéramos decir, se ha aplicado mal y se ha concebido mal. Concepción. Sí, errada y una aplicación errada. Es como la mujer que dice ser libre cuando puede abortar a un niño que está en estado de gestación y ella está, vamos a decir, abrazando una idea de libertad, pero en detrimento errónea claro, de, vamos a decir, de matar a la criatura. De la misma libertad de la vida de una criatura. De la vida de una criatura. Claro. Fíjate la incoherencia que hay. Por eso, ejemplo, cuando citamos esta frase, oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Claro que sí. Cabe exactamente. ¿Entiendes? Claro. Porque eso fue Madame Roland, que fue una que estuvo a favor de la Revolución Francesa, ella y su esposo, pero que es dicha revolución, cuando ella se pronuncia en contra de los excesos de la Revolución Francesa, esa revolución la declara o la condena a la guillotina. Dicho sea de paso que guillotina viene de guillotín, que fue el inventor de la guillotina. Y entonces ella, frente a esa estatua de la libertad, una imagen dice:
pronuncia estas palabras tan, vamos a decir, célebres, que suenan tan en el año 1793. Y por eso quisimos traer. Y todas esas cosas que se traen hoy día y se hacen en nombre de la libertad, Gaba, se cometen tantas atrocidades. Mucho daño. Pero yo, para iniciar, ya iniciamos el tema, pero yo creo que la libertad y la libertad del hombre como tal, para la gloria del Señor, tiene un inicio en la caída de ese mismo hombre. Ciertamente. ¿A dónde inicia el hombre a ser cautivo? Así es. Y cuando habla de libertad, cuando dice dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está presuponiendo que tú estás preso. Cautivo. Sí. Entonces hay algo que te va a hacer libre. Y dice que es la verdad. Y también dice que al que el Hijo hiciere verdaderamente libre, será el que el Hijo de libertades será verdaderamente libre. Entonces, que está ahí una condición y está presuponiendo de que el hombre está en una condición, en cautiverio, está cautivo. ¿Cuándo inició eso? No, en el Edén. En el Edén. Pero una pregunta con respecto a esa misma cita, que el Hijo de libertades será verdaderamente libre. ¿Significa eso que pudiese haber otro tipo de libertad? El hombre pudiese creerse libre y no tener una libertad exacta a través del Hijo. Una verdadera libertad, bueno, tú sabes. Porque al que el Hijo libertad es decir, óyeme bien, tú entiendes que estás libre, pero al que el Hijo liberte, ese sí. Ese es verdaderamente libre. Verdaderamente libre, porque hay fíjate cómo dice verdaderamente, porque se concibe una verdadera o se concibe algún tipo de libertad que no es en sí libertad. Recuerda que, ejemplo, mira, el marxismo cultural prevé y entiende que cuando tú eres libre es cuando tú le das rienda suelta a todos tus deseos. Cuando tienes la capacidad de poder hacer lo que te dé tu gana, lo que te dé la palabra. De hecho, cuando una mujer entiende que yo me pongo una licra que habla, yo me pongo esto, eso es ser libre. Ya. Yo no me voy a restringir. Mire, hermana, trate de venir con no, que se santifique. O sea, ese tipo de cosas, porque yo soy libre, Cristo me hizo libre. Entonces ahí está, ha abrazado o ha concebido una libertad completamente errada. Distorsionada. Eso sería libertinaje. Ciertamente, libertinaje al cuadrado. Y entonces ahí inicia cuando el hombre desobedece a Dios, elige a la criatura antes que al creador, y entonces viene todo lo que nosotros hoy conocemos y tenemos. Todo lo que la orden que Dios le dio al hombre, en Génesis 1, 2, de ejemplo el mandato cultural de hacer cultura, todo eso se tergiversó, fue redefinido por ese cautiverio ahora en el cual se encuentra el hombre. Entonces yo creo que la esclavitud del individuo como tal está basada en sus propios deseos. Así es. Está en sus deseos, dicho sea de paso. Por eso es que el que el Hijo, ¿verdad? ¿cómo es que? El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Sí. Entonces ahí donde viene, Gaba, y es que el individuo cuando tiene una idea de libertad errada, de hecho, mucha gente entiende que libertad es no tener ningún tipo de restricciones. O de compromiso. No de compromiso, no tener límites. Ya. Todos los límites están, por eso tú ves hoy día cómo estamos, se están dando las cosas y cómo el ejemplo del sexo se ha, vamos a decir, se ha distorsionado y todo está hipersexualizado. Sí. Porque se entiende, el Sigmund Freud entendía que la verdadera libertad del individuo venía cuando esos tabúes eran restricciones sanas que habían con relación a guardarte para el matrimonio, la abstinencia, todo eso. Entonces él dijo que eso era lo que restringía la libertad. Entonces la verdadera libertad estaba en vamos a decir, darle la rienda suelta a todos sus deseos del individuo. Y por eso tenemos tanto lío hoy día. Y yo creo que basándonos en lo que dices, tenemos un gran porcentaje de personas cautivos
en sus propios deseos, incluso de este lado, Claro. provocando eso, que sigan estando presos y no teniendo esa libertad de la cual Jesús habla. Claro que sí. De hecho, en un momento dado, Gaba, recuerda que hay una situación en la iglesia de Corinto, que hay unos hermanos que no tienen la posibilidad de comprar carne, ¿verdad? En el mercado, vamos a decir, ordinario. Bien. Entonces ahí se da una disputa. Y es que la carne que era Sí. sacrificada a los ídolos Sí. era de buena calidad, pero se vendía barata. Sí. Habían hermanos con una conciencia fuerte que compraban esa carne y se la comían, pero habían hermanos que entendían que eso estaba mal Que estaba contaminado. porque estaba contaminada, porque fue sacrificada a los ídolos. Y eso trajo como si una situación. Un conflicto. Un conflicto. Entonces la libertad cristiana está enmarcada, el límite de la libertad cristiana es el amor del individuo. ¿El límite? De la libertad cristiana es el amor. Cuando hablamos de libertad cristiana, estamos hablando de, vamos a decir, acciones que la palabra no condena, que Bien. son neutras. Bien. No es lo que es neutro. Lo que está claramente Lo que está estipulado. claramente tipificado como pecado. Sí, sí. Porque lo que no está tipificado claramente como pecado, eso no es pecado. No, claro. Ahora ahí entra lo que es la libertad cristiana del Sí. individuo. Pero aún así, Gaba, lo que va a normar esa libertad que yo tengo de comerme esa carne o beberme esa copa de vino a donde el hermano que llegó, es el amor por mi hermano que tiene una débil conciencia y yo tengo una. Entonces, ¿qué yo hago? Que decido no hacerlo No por hacerlo. amor a mi hermano. Ya. Esa es la idea. Exactamente. Usted que tiene un cuerpo muy, vamos a decir, agraciado por el Señor y usted entiende que hay indumentarias que son demasiado provocativas, trate de que ¿cómo usted manifiesta eso? Bueno, es que yo, si me pongo esto, el hermano, voy a ir, ¿entiende? ¿Qué yo hago por amor a mis hermanos? Trato de qué, de no, y hago esto. Es el límite de la libertad. Es el amor por mi hermano. El amor por Pero mi ahora cuando tú dices, no, que se santifique. Eso es que un carnal que se santifique. Entonces ahí yo estoy está. libre. Ahí es donde está el problema. No está libre, no está manifestando libertad, está manifestando atadura de parte de él. No, yo creo que fue el apóstol Pablo que dijo en una ocasión, comer carne es pecado. De ninguna manera. Pero si a tu hermano le da ocasión de caer, evita. Así es. Y también hubo una situación en la iglesia de Roma, porque en la iglesia de Roma habían hermanos judíos y también hermanos gentiles. Y había una situación ahí. Hermanos de judíos que entendían que llevaban todos los ritos de las dietas y demás que ellos tenían, tú sabes. Pero otros hermanos que no tomaban nada de eso en cuenta. no tomaban nada de eso en cuenta y había una disputa ahí que no se comía carne. Y entonces Pablo habla y le dice, señores, recibir al hermano débil, el del hermano débil es aquel que entiende que es pecado esto. Entonces ahí él habla. Si usted se va al libro de Romanos, capítulo 14, lee ese capítulo completo, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, Gaba. Actualmente, ¿cómo nosotros podemos identificar? Nosotros sabemos que el cristiano sabe que el que no está en la iglesia está cautivo. Así es. ¿Cómo nosotros, te estoy hablando del que no está en la iglesia, no estoy hablando del que no está convertido ni nada, del que no está en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos identificar a un individuo cautivo? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, yo creo que los que no van a la iglesia son cautivos o los que van a la iglesia son libres? ¿Hay posibilidad de nosotros poder identificar eso? La forma de yo poder identificarlo es cuando yo puedo deponer mi actitud por encima de la voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios sea la que prime en cuanto a mi decisión. Si yo, aún teniendo la razón, Gaba, aún teniendo la razón, aún yo sabiendo que lo que yo estoy haciendo no está mal, pero yo veo que eso está generando en mi hermano situaciones, yo de poner eso que yo estoy haciendo, eso me da la facilidad o sea, puede una evidencia de que ese hermano es creyente porque está
vamos a decir, poniendo la voluntad de Dios por su propia voluntad. Pero hay otros que dicen, no, ese es mi derecho. Y tú sabes, comienzan ahí, se plantean ahí, y no importa lo que pase, que se explote lo que se explote, ellos mantienen su postura. Y ahí es donde entra, entendemos nosotros que esa es creo que... Sí, y entender que nuestra libertad es que la gente claramente indica que entiende que su libertad no afecta a los demás. Sí. Y claro que la libertad que nosotros tenemos afecta a los demás. Cierto. Incluso nuestra libertad no está dada únicamente pensando en nosotros. No. Está dada pensando en un propósito. Así es. Y el propósito como tal tiene que englobar a la humanidad. Así es, dicho sea de paso, Gálatas 5:13, ¿tú recuerdas dónde? ¿Tú lo tienes ahí? Gálatas 5:13, donde dice que no tomemos esta libertad como aquí ya, 5:13. Dice aquí, mira, en el 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Tú estás viendo ahí? Ya. O sea, la misma palabra. No, y eso te hace ver claramente, que la libertad como tal, como dice en principio, es exactamente para la gloria del Señor. Claro. Porque esa libertad lo que busca, incluso, porque libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Así es. Esa es la verdadera libertad. Así es. Que si tú no piensas en los demás, a pesar de que tú eres una persona libre, usted creo que hay problemas. Ahí, exactamente. Eso es así. Y uno de los grandes problemas con nosotros, y esto de la libertad y esto, es el problema primario del ser humano. Y el problema primario del ser humano, ¿sabes cuál es? Es que es mentiroso. Ya. Es naturalmente, tiene una condición natural a abrazar la mentira. Le gusta la mentira. De hecho, por esa es la razón que las falsas enseñanzas son tienen esa facilidad de expandirse. Sí, de hecho, cuando a veces tú quieres, te dan un diagnóstico correcto de algo, pero tú quieres escuchar un segundo diagnóstico. Tú estás buscando escuchar lo contrario. Sí, así. Entonces el otro es mentira, pero tú dijiste, este es el correcto. Pero ese que te dijeron que es correcto, ese es mentira. Pero el que es real tú no lo quieres aceptar, porque el ser humano es así. Fíjate cómo dice el Salmo 116, versículo 11. Dice aquí, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Es mentiroso. ¿Y quién califica como todo hombre? Está hablando de la humanidad. Sí. Es mentiroso. O sea, tenemos por naturaleza, ese es el principio. Y de hecho, en Romanos 1:25, que nos dice que el hombre cambió la mentira por la verdad. Y desde el hombre le encanta la mentira, le gusta. Y por eso tú ves las iglesias con falsas enseñanzas que tienen tantas personas, porque muchas personas van detrás de esa mentira, algo que les susurre, que les rasque los oídos. Así mismo es. Y como decíamos desde el principio, la libertad exactamente de que estamos hablando tendría que ser un escenario para nosotros, para mostrar la bondad de Dios, para mostrar esa gloria de Dios, y exactamente basándonos en lo que ha estado diciendo al momento de tener los límites de esa libertad, basándonos en nuestro hermano, el amor a nuestro hermano, mostramos exactamente esa bondad de parte de Dios y la gloria de Dios como tal. Claro que sí, y nosotros debemos, y ese es, como dijimos ahorita, el problema de nosotros es esa inclinación a lo falso. Entonces, la inclinación a lo falso nos hace ser vamos a decir, un blanco fácil para todas estas ideas erradas que hoy día están navegando por diferentes vías. ¿Cuál es el fin de esa esclavitud? El fin de la esclavitud lo vemos cuando venimos a los pies del Señor, que dice en Juan 8:34.
En Juan 8:34 Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, fíjate ahí, que hace pecado, es esclavo del pecado. Sí, así mismo es, O esclavo sea, del pecado. es el que practica, está diciendo ahí, el que practica el pecado es esclavo del pecado. esclavo Y del hay algo que se debe de hacer, que hay que liberar a ese individuo de esa esclavitud, pecaminosa. Es tan tal la esclavitud que el Señor le pasa, le da el mandato cultural al hombre, le dice henchir la tierra, sojuzgar los animales, sojuzgar. Y aquí en el hombre en muchas ocasiones quiere someter y sojuzgar a la mujer. Pero él no le dijo, en ese mandato no le dice, no está la mujer dentro de esas criaturas que él está llamado a someter. No, claro que no. La mujer está en el área de ayuda. Al lado De él. Claro. Pero sin embargo, en muchas ocasiones, ese hombre pecador, ¿qué ha hecho? Subyugar a la mujer. Y eso es producto de esa mente pecadora, pecaminosa, y que se ha transferido, Gaba, a todas las áreas. Porque el hombre esclavo, entonces, Gaba, ¿tú sabes lo que hace? Que él abraza ideas completamente erradas y todo el que está fuera de esa idea que él entiende que esa es la correcta, entonces está perdido en tiempo y espacio y hace un sinnúmero de cosas para hacer lo que abrace sus ideas y comete hechos como el que hemos mencionado. Cuántas cosas se cometen en nombre de esa libertad. Y el texto célebre que nosotros tenemos aquí, Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad que es exactamente Jesucristo. Y una pregunta yo tengo para ti ya para terminar, Arturo. Nosotros pudiésemos entender que la libertad que hablamos aquí es una libertad tanto espiritual como física. Sí, claro. Jesús nos libertó de forma física y espiritual. Cierto. ¿Cuándo sucede eso? Física, porque cuando te libertas de manera espiritual, como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Recuerda cuando, ejemplo, a los siervos, en Colosenses, él le está hablando a los siervos, cuando hablo de siervo, esclavo. Esclavo. Y a esos esclavos él le está diciendo que sirven a sus amos en la tierra como al Señor, porque sí, al Señor servís. Claro. De hecho, si tú vas a Colosenses 5, lo buscas 5:23, sí, sí. Colosenses 5, el 23 y 24, ahí te lo dice bien claramente. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que esos individuos claramente físicamente estaban esclavos, pero espiritualmente eran libres. Y a través de su libertad espiritual, muchos de ellos lograron la libertad física. Porque eran personas tan que ya estaban a nivel de sus amos. Porque los amos ya eran, esa libertad espiritual produjo esa libertad física. Que eso yo lo creo así. Que la libertad espiritual produce exactamente, incluso el cambio de pensamiento, claro, produce una libertad física. Claro, como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Entonces, por eso hay gente que cuando tiene una idea errada, mira, hay un señor que le compra a mi compadre David Ulises café, y él tiene una idea, que en una esquinita ahí frente a la arte, él echa café ahí, porque él dice que a su mamá le gustaba mucho el café y su mamá está ahí, él le echa toda la mañana café ahí. Él está atado a una idea errada. Y él funciona en base a una idea. Y así es el ser humano, que funciona en base a ideas. Y por eso las ideas son tan importantes. Claro. Y que tienen consecuencias. Entonces yo creo que nuestra libertad o la libertad que nosotros pregonamos, los que seguimos a Jesús, tiene que dar como resultado que las personas vean en nuestra accionar, que vean en esa libertad la bondad de Dios, claro, y vean la gloria de Dios, sí, en esa libertad. El objetivo de ser libre no está basado, como decíamos desde el principio, no está basado en nosotros mismos, está basado en el resultado de la gloria del Señor. La mayoría de las cosas que el Señor hace para nosotros, o utilizándonos a nosotros, su objetivo es mostrar su gloria. Así es. Dios no quiere más nada, sino mostrar su gloria. Incluso
hace ver que nuestro accionar es insuficiente para nosotros ser liberados por nosotros mismos. Así es. Necesitamos esa intervención de Dios. Así es. Así para que se muestre el poderío del Señor Jesucristo. Claro que sí. Y este es tu último texto porque dijéramos, pero hay muchos hermanos que todavía continúan en ciertas situaciones. Recuerde que nosotros tenemos dos naturalezas. Dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Claro. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tú quieres hacer lo que Dios dice, pero hay una carne que no quiere que tú hagas eso. Es una lucha constante. Y es una lucha constante. Claro que y sí. por eso en ocasiones vamos a lograr el éxito, pero en otras ocasiones pudiéramos no lograr ese éxito, pero inmediatamente yo no logro ese éxito, viene el arrepentimiento y viene mi pesar, no lo pude lograr, lo hice mal. Y ahí es donde viene. Pero es una lucha constante que nosotros vamos a tener. Y la misma palabra dice que tenemos abogado. Exactamente. Al Padre. Tenemos abogado. Y que cuando sentimos habernos caído, no haber logrado algo, Dios nos da la oportunidad de podernos encaminar. Así es. Volver al carril. Así es. Así es, o sea que todo hemos hablado en el día de hoy lo que es la libertad cristiana, que se ha mal concebido, se ha mal interpretado en muchas ocasiones, pero Dios nos dio la libertad del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, no es nuestro amo, pero sí es nuestro adversario que continuamente está acecho para que nosotros hagamos lo que, ¿verdad?, quiere el enemigo y no lo que quiere el Señor. Y es una constante lucha que nosotros estaremos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos empodera, nos da el poder para nosotros someter todas esas ideas, pensamientos que son contrarios a lo establecido en la palabra del Señor, para que nosotros podamos someterlo, mantenerlo cautivo, bajo el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Gaba, ya no tenemos más tiempo, Gaba, en el día de hoy. Gracias, de verdad. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir en sintonía. Gracias por ver los videos. Gracias por escribirnos. Nuestro objetivo es que cada día podamos llevar una palabra y que usted pueda ser bendecido. Claro que sí. Para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestro hermano Julio Gaba, y mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga.